Una pregunta que siempre nos hacemos cuando estamos liderando equipos de tecnología o de desarrollo de software es cómo medimos el rendimiento de los equipos. Hay mucha gente que también se preocupa o se pregunta cómo medir el rendimiento de una persona, de un individuo. Y aquí vamos a analizar este indicador clave, que es el indicador de la precisión de las estimaciones. Vamos a ver por qué nos tenemos que enfocar en el equipo y por qué no tenemos que enfocarnos en las personas y cómo el mismo equipo lidia con esa situación. El objetivo es que el equipo se pueda sentar a hacer la planificación del sprint. Todo el equipo se sienta a hacer todo este proceso de estimación de todas las tareas que se van a ejecutar en este sprint. El punto es que cuando nos sentamos a hacer ese proceso de estimaciones, las tareas o los tickets o las historias de usuario tienen que estar listas para ser estimadas. Y eso es lo que se conoce como el definition of ready o la definición de listo. No puede pasar que en el proceso de estimación las personas vengan a hacer las estimaciones y las historias o los tickets o los requerimientos no estén listos para ser estimados. Una muy buena práctica es que si nos afrontamos al proceso de estimación, la ceremonia de estimación, y hay alguna historia o algo de lo que queremos estimar no está listo, simplemente no se estima. Eso debería pasar para el próximo sprint. Y es una muy buena práctica mantener siempre en este momento, en esta ceremonia, solamente historias que estén listas para ser estimadas. Para eso existen las ceremonias llamadas grooming o refinamiento. Es un conjunto de reuniones que el equipo tiene que hacer básicamente para dejar todas estas historias, tareas o tickets listos para ser estimados. ¿Cuántas reuniones de refinamiento hay que hacerse? Todas las que sean necesarias, con tal de dejar todo listo para el proceso de estimación. Recordemos que en el momento de estimación vamos solo a estimar, no a refinar. Para eso son estas reuniones de refinamiento. Grooming. Cuando llegamos al planning, este es el momento donde vamos a estimar. Por puntos, por tallas de camisetas, por días, por horas, lo que quieras. El punto es que este es el momento donde solo vamos a estimar. Se traen todas las historias, tareas listas y hacemos el proceso de estimación. En este momento de planificación, cuando tomamos el conjunto de historias de usuario, el conjunto de tareas, el conjunto de puntos que le asignamos a todo lo que vamos a ejecutar en el sprint, es lo que se conoce como la capacidad. ¿Cuál es la capacidad del equipo? Que comúnmente es la sumatoria de las capacidades de todos los miembros del equipo. Normalmente cuando un equipo ya es maduro, ya conoce cuál es su capacidad. Cuando las personas son nuevas o cuando el equipo no es maduro, normalmente la capacidad no sabes cuál es. Entonces estás en ese proceso de descubrimiento. Inicialmente quizás vas a tener una capacidad mucho menor a la que tú crees o mucho mayor a la que tú crees. Lo importante es irte enfrentando a ciertos sprints uno tras otro para que tú puedas ir descubriendo cuál es tu capacidad o cuál es la capacidad del equipo. Después que hacemos todas las estimaciones del equipo y entendemos cuál es nuestra capacidad, nos enfrentamos al sprint. Normalmente tenemos sprints, pueden ser de una semana, de 2 semanas. Realmente cada equipo puede definir cómo va a ser la cadencia de sus sprints. El punto es que el momento de terminarse el sprint, tenemos que ver qué fue lo que hicimos. Es cuando tomamos todas las tareas que estimamos y tomamos todas las tareas que completamos. Y aquí es cuando se introduce el concepto del definition of done o la definición de hecho. Que a diferencia del definition of ready, que es lo que nos tenemos que enfrentar antes del proceso de la estimación para llevar historias o tareas que estén listas a la ceremonia de estimación, el definition of done es el conjunto de condiciones que tienen que cumplirse para que una tarea pueda cerrarse, pueda estar hecha, realizada, para que un developer pueda entrar, hacerlo y decir terminé, marcarla como terminado, tiene que cumplir todo ese conjunto de checklists y eso es lo que se conoce como el definition of done. Y al finalizar el sprint, básicamente tomamos todas las tareas que estimamos versus todas las tareas que completamos. Miren lo diferente que es la capacidad de la velocidad. Tú puedes tener una capacidad de 50 puntos, pero puedes terminar solo 30. Tu capacidad es 50, pero tu velocidad es 30. Son dos conceptos muy distintos. Cuando tu capacidad es igual a tu velocidad, básicamente terminaste todo lo que estimaste. Todo lo que te propusiste hacer lo terminaste. Y aquí es cuando viene el concepto de la precisión de las estimaciones.
lo que se conoce como el fulfillment o el cumplimiento de las estimaciones. Y este es el indicador que es importante medir. El objetivo a tener es que siempre este número esté lo más cercano al 100%. Si estimaste 50 puntos y terminaste 50, completaste el 100%. Si estimaste 50 puntos y terminaste 25, tu fulfillment o tu precisión va a ser de un 50%. Tú siempre tienes que tener este número lo más cercano al 100%. Al principio, cuando los equipos son nuevos y no conocen cuál es su capacidad, ni conocen cómo va a ser su velocidad tampoco, tú vas a ver que este indicador fluctúa. Sube mucho, quizás baja mucho. La idea es estabilizarlo y tenerlo lo más cercano al 100% posible sin fluctuaciones. ¿Por qué medir el cumplimiento de las estimaciones y no solo la velocidad? ¿Qué pasa si tú mides solo la velocidad del equipo? Es difícil que tú te puedas proponer subir cada vez más la velocidad porque llega un momento que no lo vas a poder subir más. Y hay muchas cosas también que pueden suceder dentro del equipo que afectan la velocidad. Por ejemplo, si un miembro del equipo se tiene que ir del sprint, o si una persona se va de la compañía, se va del equipo, o si involucramos más personas al equipo, vas a tener una velocidad muy variable y va a ser muy difícil que tú estés a cada rato viendo qué está sucediendo con el equipo. De hecho, el equipo incluso puede definir o puede en algún momento cambiar el tipo de medición, que el número de puntos que tengas varíe. Por lo tanto, la velocidad versus los tiempos anteriores van a cambiar muchísimo y no es que algo está pasando mal en el equipo. Por lo tanto, la mejor práctica en este momento es medir el cumplimiento de las estimaciones, capacidad versus velocidad. Eso es un porcentaje y no importa qué pase con la velocidad, si el equipo siempre está cumpliendo sus estimaciones, este porcentaje nunca va a variar. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, miren, en este gráfico vemos que en el sprint 1 el equipo estimó 80 puntos y completó 40. Por lo tanto, la precisión de la estimación es 50%. Entonces, acá el equipo ya llega al sprint 2, donde, bueno, entiende un poco más qué es lo que sucedió, qué está afectando al equipo o qué decisión tienen que tomar para mejorar esto. El objetivo siempre del equipo es buscar un cumplimiento de un 100%. Entonces, aquí en el primer sprint lo que pasó es que la capacidad que ellos creían tener es mucho mayor a lo que realmente pueden. Entonces, ellos deciden en el segundo sprint bajar un poco su capacidad a un 75 puntos. Bajaron 75 puntos y lograron cumplir 45. ¿Qué pasó acá? La estimación, la precisión de la estimación, el fulfillment, subió a un 60%. Cosa que es bueno porque el equipo está mejorando, pero está muy lejos de llegar al 100%. Entonces el equipo siempre tiene que lograr tomar mejores decisiones. Y el punto es que esto es normal. Normalmente cuando estamos viendo en los principios de sprints de un equipo cuando es nuevo, cuando tiene integrantes nuevos, siempre la capacidad, la velocidad va a fluctuar mucho y por lo tanto también la precisión de la estimación va a fluctuar mucho. El punto es que el equipo siempre tiene que lograr esa mejora continua para lograr llegar a un punto de capacidad que siempre se conozca y que la precisión de las estimaciones sea la mejor posible. Siguiendo el ejemplo, vemos acá en el tercer sprint, bajaron la capacidad, mejoraron la velocidad, por lo tanto el fulfillment de acá de una capacidad de 70 puntos versus 55 puntos que se completaron, se llega a un fulfillment o una precisión de un 78%. Sprint 4 igual, bajan la capacidad a 65, logran completar 62, ya están al 95%. Este número es bastante aceptable. ¿Qué número es bueno en el fulfillment o en la precisión de la estimación? La respuesta correcta es lo más cercano al 100%. Todo entre 90% y 100% es muy bueno. Entonces sigamos con el ejemplo. Acá vemos que en el sprint 5 el equipo estimó 65 puntos, pero mira, logró completar 100 puntos. Una precisión de estimación de 153%. Y tú me vas a preguntar acá, ¿esto es bueno? Que el equipo tenga una precisión muy superior a su capacidad o una velocidad muy superior a su capacidad. La respuesta es no. ¿Qué está pasando acá? Que el equipo quizás está siendo un poco conservador y está definiendo una capacidad baja y logra completar muchas cosas y esto no debe pasar. El equipo siempre tiene que tener su capacidad en el tope.
Si un equipo es capaz de cumplir muchísimo más de lo que estimó, está haciendo algo muy mal en las estimaciones y el equipo tiene que corregir eso. Por ejemplo, en los equipos que yo manejo, una práctica que yo tengo, no quiero decir que sea la mejor, pero es la que yo uso y me ha funcionado muy bien. Yo defino una cuota. Todo lo que sea superior a 120% queda en 120. Queda en 120. Siguiendo el ejemplo, entonces acá el equipo, bueno, logró estimar 70 puntos y logró completar 80, ¿no? Logró completar mucho más de lo que pudo estimar. ¿Qué pudo haber pasado acá? Que la estimación pudo haber sido conservadora, terminaron todo lo que estimaron y lograron traer más historias o tareas o tickets que ya estaban listos. Quizás para próximos sprints, entonces en el sprint lograron traer más y lograron tener un cumplimiento mayor. Esto puede pasar y está bien que pase. Si el equipo termina antes de tiempo y quiere comenzar a continuar tareas siguientes, puede pasar. Ahora sigamos viendo el ejemplo. En el sprint 7 se logró tener una estimación de 70 y un cumplimiento de 70. Fulfillment de 100%. Esto es lo ideal. Siempre esto es lo ideal. Fulfillment del 95%, muy bueno. Fulfillment del 105%, muy bueno. 110%, muy bueno. Eso también debería pasar. Pero 100% es lo ideal. Lo que no es normal es que no esté cerca del 100%. Si no está cerca del 100%, tú como líder tienes que buscar que el equipo mismo tome las decisiones pertinentes para que corrijas. ¿Y por qué no medir el rendimiento de una persona? Esto a mí me parece un antipatrón y de hecho creo que es una muy mala práctica que tú como líder o la organización mida el rendimiento de una sola persona en cuanto a la capacidad o a la velocidad o a la precisión de las estimaciones. Porque mira qué es lo que pasa. El equipo tiene que tener una capacidad y una velocidad. Y cuando hay un miembro del equipo que es el que está afectando o a la capacidad del equipo, o a la velocidad del equipo, o a la precisión de las estimaciones, el mismo equipo tiene que buscar resolver esa situación. El mismo equipo tiene que buscar hacer que esta persona cambie y tenga un rendimiento mejor para que el equipo no se vea afectado. Si el equipo no logra solventar esta situación, tiene que escalar esa situación. Entonces, fíjate que no hace falta que tú como líder midas a una persona, porque el mismo equipo se va a dar cuenta cuando una persona es tóxica, cuando una persona está afectando al equipo. Y eso te va a llegar a ti como líder. Y por supuesto, después es que tienes que tomar acciones pertinentes tú como líder, buscando la manera en que esta persona cambie su comportamiento o cambie su rendimiento. Y bueno, y si no, te toque tomar una decisión en tu equipo. Ahora tú me vas a preguntar, ¿qué pasa si yo logro un cumplimiento de las estimaciones de un 100%, pero mi velocidad es malísima? Y la respuesta es que tienes razón. De hecho, si yo tengo una capacidad de 0 puntos, es decir, que estimo no hacer nada y termino no haciendo nada, mi precisión de la estimación es 100%. Y tienes toda la razón. La velocidad es clave que la midas, pero es distinto medirlo a que sea un objetivo. La precisión de las estimaciones es un objetivo. Siempre tienes que buscar lograr el 100%. Pero la velocidad no es un objetivo. No tienes que lograr una velocidad de tantos puntos o tienes que incrementarla en tantos puntos o mantenerla. No es buena práctica tenerla como objetivo, pero sí medirla. Siempre tienes que medir la velocidad. Siempre una buena cantidad de historias de usuarios. De hecho, hay gente que mide no solo la velocidad, sino de todos los puntos de las historias de usuarios, cuántos de esos puntos realmente son de historias de usuarios nuevos, de algo que realmente le está dando valor al negocio. ¿Cuál es la capacidad nuestra de darle valor al negocio de manera continua, sprint tras sprint? Entonces ya eso puedes profundizar en distintos tipos de medición de cuántos de esos puntos que tuviste son bugs, cuántos son resoluciones de historias técnicas, cuántas son historias de usuario o algo que le da el valor al negocio de manera continua. Tú puedes profundizar en eso. El punto es que siempre tienes que tener una velocidad y es bueno que la midas, que siempre la tengas, que no sea un objetivo, pero el objetivo sí es el fulfillment, el cumplimiento. Y también, ¿qué pasa? Cuando la precisión de estimación es muy buena, cuando nuestra velocidad es muy buena, pero imagínate que en ese sprint solo nos dedicamos a hacer bug fixing, a resolver problemas, a resolver deuda técnica y no dimos valor en el negocio.
no sacamos ninguna funcionalidad nueva, no sacamos algún producto nuevo. Bueno, la verdad es que no debería pasar en lo posible, pero te digo cosas que me han pasado a mí. Hay momentos donde tú acumulas demasiada deuda técnica dentro del equipo y puede pasar que el mismo equipo diga, mira, tomémonos un sprint para atacar solo deuda técnica, para resolver este conjunto de bugs que en los sprints siguientes nos va a permitir dar valor de una mejor manera. Entonces, yo particularmente, yo no tengo ningún problema. Hay muchas lecturas donde dicen que eso es un antipatrón, donde se está haciendo un sprint que es vacío, porque no se dio valor al negocio. Y es verdad, no se dio valor al negocio. Puede considerarse que es un sprint vacío porque no se dio valor al negocio, pero yo lo veo como una inversión. Es una inversión de hacer que el foundation o nuestras bases estén mucho mejor para que en el futuro yo pueda dar mejor valor al negocio. Así que bueno, ya sabiendo que esto es uno de los objetivos más importantes que tienes que tener en una operación tecnológica, que la precisión de las estimaciones sprint tras sprint sea del 100% o algo cercano al 100%, tienes que hacer que tus equipos entiendan el porqué, del porqué de la precisión de sus estimaciones. Y normalmente cuando este indicador no está cerca del 100%, tienes un problema dentro del equipo. Y buscar también que sea el mismo equipo que resuelva todas las situaciones que estén pasando, que no esté haciendo que el equipo llegue al 100% de sus estimaciones. Y bueno, y entender que esto no es una medición de una persona, sino es una medición del equipo, ¿no? Cuando los equipos son maduros y son muy sanos, este indicador se respeta, es una disciplina, es algo que básicamente es lo normal, tiene que pasar. Así que bueno, te recomiendo medir la precisión de las estimaciones en todos los equipos que tengas en tu compañía.